Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo a Dios. Este es el tema número 2 de nuestra serie Conociendo a Dios. El título de este segundo tema es ¿Existe Dios? ¿Existe Dios? Vamos al Salmo número 14. Salmo 14, versículo 1. Voy a leer, usted me sigue ahí. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Un necio es un insensato, un tonto que ante evidencias dice no. Entonces la Biblia dice que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Una de las preguntas más comunes que un niño le hace a su papá cuando va creciendo es esta: oye papi, ¿quién hizo el sol? Pues Dios, mijo. La sabia respuesta del papá, ¿verdad? Dice, pues Dios, hijo. ¿Y quién hizo la luna, papá? Pues el sol y la tierra y los peces y las aves del cielo. Pues Dios, mijo, Dios lo hizo todo. Y luego viene la infantil pregunta: ¿y a Dios quién lo hizo, papá? Y ahí es donde le sale la ignorancia al papá. Ay, no me pregunte esas cosas a mí, le dice. No sabe responderle al niño. Hay una pregunta aquí: ¿existe Dios? Bueno, pues solamente hay dos tipos de personas: el creyente y el no creyente. Así de sencillo. A mí me llama la atención cómo en los años 60, un astronauta ruso que le dio vuelta a la órbita de la Tierra, le dio vueltas, y él regresó diciendo, cuando lo entrevistaron, que le habló a Dios y no lo encontró. Dios, dice, no te veo, ¿dónde estás? No, Dios, y por más que le hablé y le grité, dije, como Dios no es de esta tierra, pues yo le hablé allá en el cielo. Dicen que Dios está en el cielo, y entonces pues no, así es que Dios no existe, dice. Pero después me llamó la atención que el primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, norteamericano, él cuando regresó dijo: no, yo no vi a Dios, pero vi su obra. Yo no vi a Dios cara a cara, pero vi sus huellas en la creación. Cuando miraba el firmamento y cómo ese planeta azul desde lo lejos se miraba la Tierra, maravilloso. No pude más que guardar silencio y contemplar las obras y las maravillas de Dios. Qué diferente, ¿no? Pero el necio dice: si Dios existe, compruébamelo científicamente. No me hables de fe, dice. Ahora, viene una pregunta: ¿podemos meter a Dios en una probeta? ¿Podemos demostrar empíricamente o científicamente a Dios de decir, bueno, mira, esto es Dios? Pues la respuesta es no. Pero viene una pregunta: ¿por qué? Otra pregunta: ¿por qué Dios no se hace accesible al ser humano? ¿Por qué Dios no permite ser probada su existencia por medio del método científico? ¿Por qué Dios no permite eso? Mire qué fácil sería, ¿no? Que un científico hiciera ahí sus cálculos y todo. Miren, aquí está Dios, y ahí aparece el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es porque si Dios fuera probado científicamente, que todos lo vieran, dijeran, miren, pues aquí está Dios, entonces Dios sería adorado por medio de los sentidos naturales, por medio de la razón, los razonamientos, el ver, el tocar, y no por la fe. Pues déjenme decirles que Dios decidió ser conocido y revelarse por medio de la fe. Un ateo escoge no creer en Dios. ¿Y quién lo cuestiona? Nadie. No creo, y no creo. Dios no existe. ¿Eso es lo que tú escoges creer? Sí. Bueno, Dios escogió revelarse solo por fe. ¿Entendieron?
¿Quién cuestiona a Dios? Así escogió Dios. Entonces tú escogiste y decidiste no creer en Dios. Dios escogió revelarse solamente por la fe a los que creen. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Fe es creer. Porque el hecho de que yo no veo, no toco, no siento, no significa que algo no exista. Hace 150 años no conocían el átomo. ¿Qué? Porque no lo veíamos, no lo tocábamos, no lo estudiábamos. ¿No existía el átomo? Con sus protones, electrones y locutores. Entonces, fíjate, pero sin fe es imposible. O sea, no hay una mínima posibilidad de que alguien pueda conocer a Dios, que Dios se le revele si no es a través de la fe, del creer. Es imposible. Por eso es que el necio, por más que en su necedad, a ver Dios, como el ruso este, ¿dónde estás? ¿Dónde? Le hablé y nunca lo vi. ¿Ustedes creen que Dios se le pudo haber revelado? Sí, pero al necio no, porque no cree. Entonces sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario, fíjate ese verbo, es necesario, es imprescindible que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y este capítulo de Hebreos 11 es una lista bastante amplia de gente que creyó sin haber visto, de gente que Dios se le reveló sin haber visto, olido, tocado, palpado. Por la fe Abraham obedeció, Dios le habló. Por la fe Noé, cuando le dijo prepara el arca, ellos obedecieron, creyeron y Dios se reveló a ellos. Entonces la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es mediante el estudio de las Escrituras, pero creyendo lo que dice la Escritura. Porque si alguno no cree, es imposible que Dios se le revele. ¿Me expliqué? San Agustín, que fue uno de los padres de la iglesia, por ahí en el siglo IV, por ahí más o menos, dijo lo siguiente: creo para entender. Fíjate bien, qué interesante. Dice, yo primero creo para entender. No trato de entender para luego creer. Este hombre vivió una vida muy disipada, muy envuelta en el pecado, pero buscando a Dios, lo encontró, se le reveló. ¿Por qué? Porque creyó. Y él escribió esto que es muy interesante: creo para entender. Tomás, ¿qué dijo Tomás? No, hasta que no vea y meta mis manos, o sea, ver, sentido natural, tocar, sentido natural, hasta entonces voy a creer que Jesús resucitó. Y Jesús le dice, ven, se les aparece, ven, mete tus manos aquí, en mi costado. Ay, Dios mío. Creíste porque me viste, pero si no me hubieras visto, ¿qué? Más bienaventurados son los que creen sin haber visto a Dios. Porque a Dios nadie le ha visto jamás en toda su manifestación. O sea, como Él es Dios. Mira, alguien me dijo, oye, pero la Biblia dice que Moisés habló cara a cara. Es una expresión para hablar de la comunión que Moisés, tenía con Dios. Pero verlo en toda su manifestación, caes muerto, fulminado como el rayo de anoche. Nadie ha visto a Dios, ni lo puede ver. Dios habita en luz inaccesible. Él es invisible. ¿Cómo lo vamos a ver cara a cara? Son expresiones solamente para nosotros que hablan de la comunión que tenían. Ahora, cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre,
Es verdad, pero en el sentido de que Jesús vino a revelar al Padre, pero Dios, o sea, Dios, nadie lo ha visto jamás, solamente el Hijo. ¿Sí? Pero luego Jesús dijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar, pero si no cree, la persona no se lo revela. Entonces siempre va a estar diciendo, si Dios es amor, si Dios existe, por las típicas preguntas infantiles, ¿no? ¿Por qué hay tanta desgracia? Saber si Dios es amor, ¿por qué pasa esto? Una vez yo les puse una ilustración de un ateo, de esos que siempre andan diciendo, ¿verdad? O un escéptico, de esos que siempre andan diciendo, pero si Dios existiera, ¿por qué hay miseria? ¿Por qué hay pobreza? Si Dios existiera, ¿por qué permitió esta tragedia? Si Dios existiera, ¿por qué esto? Y el hombre era peluquero. Entonces, un día estaba un cristiano esperando ahí el camión. Y en eso llega el ateo, ¿no? Y se conocían. Entonces le dice el ateo, ¿qué? ¿Todavía sigues creyendo en Dios? Dice, claro. Ya te he dicho, mira, cuando me lo muestres, aquí está Dios, yo te voy a creer. Y el otro día, pues ya, hablar con un necio te haces necio. Entonces le dice el necio, le dice, mira, ya te he dicho, si Dios fuera amor, ¿por qué permite la miseria? ¿Por qué permite esto? Y el peluquero, pues escéptico, ateo, le contesta al cristiano, ah, bueno, sí, está bien, ya, nada más para... Difícil, ¿no? Pero de pronto, ven que enfrente en la esquina está un hombre vagamundo, con el pelo largo, sucio, una barba como de 1 metro, impresionante así, todo lleno de vello, ¿sí? Entonces le dice, oye, qué mal peluquero eres, te falta amor, ¿por qué me dices eso? Porque mira, ¿cómo está aquel? Tú eres peluquero, ¿no? Ah, pues es bien fácil eso, ¿por qué no va a la barbería y yo le corto el pelo y lo rasuro? Dice, pues es exactamente, ¿por qué no van a Dios? Le contestó, y aquel así como que se le movió el tapete, ¿no? Hebreos 11, versículo 3, dice, por la fe, fíjense de dónde Agustín tomó su frase que se hizo célebre, creo para entender, no trato de entender para creer, concuerda perfectamente con la Biblia. Por la fe entendemos. Y aquí entender significa ejercitar la mente, fíjese, qué interesante. Por la fe ejercitamos la mente, o sea, pienso, ¿sí? Razono. Por la fe entendemos, y ese razonamiento pues es espiritual, es obvio. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos, comprendemos, significa haber sido hecho, ¿qué? El universo por la palabra de Dios. Fíjate, se necesita más fe para creer que venimos de un mono que creer en la creación de Dios. Y los evolucionistas, que normalmente son ateos, tienen más fe que nosotros. Y defienden a ultranza su teoría, porque sigue siendo una teoría. Dice entonces el ateo, si Dios existe, enséñamelo, no lo veo, no lo toco. Y llega a la conclusión, en un razonamiento filosófico muy inteligente, y dice, por lo tanto, si no me lo enseño, no lo veo y no lo toco, no existe Dios, dice. Entonces, si tú le dijeras al ateo, oye, ¿alguna vez has sentido algún dolor? Claro, es más, ahorita me está doliendo la muela, a ver, demuéstramelo científicamente. Enséñamelo empíricamente y dime, mira, este es un dolor. Ah, pues ¿Cómo? ¿Has probado el color azul? ¿A qué sabe? Y así, ellos tienen sus argumentos filosóficos, nosotros tenemos el argumento bíblico. Pero sigue igual la misma situación. Unos creen y otros no creen. Pero escúchenme bien, con el razonamiento humano,
la fe unidas, la fe y la razón no están peleados, hermano. Ahorita lo vamos a ver. Hubo un hombre muy conocido, él es muy respetado en la historia universal, se llama Blas Pascal. Blas Pascal fue matemático, filósofo, físico y teólogo. Es más, de hecho, en los últimos años de su vida, él dejó las ciencias para dedicarse a la teología, al estudio de la palabra de Dios. Tremendo el hombre, siglo XVII. Él era un hombre muy creativo, muy inteligente. No era cualquier hoja de estafiate, no era un ignorante. Hay gente que cree que el cristianismo es para gente ignorante. El ignorante es el que dice eso, porque basta leer la historia y ver que muchos de los grandes científicos, inventores, etcétera, fueron creyentes en Dios. Entonces, este Blas Pascal inventó la primera calculadora mecánica, fíjate, para hacer sumas, restas y todo. Él era un matemático, hizo una caja así muy media, con tuercas y quién sabe cuánta cosa. Y le funcionaba. Bueno, él puso las bases para lo que hoy conocemos como la computación. Las bases en las matemáticas. Entonces, realmente era un hombre destacado. Bueno, él, Blas Pascal, puso las bases también matemáticas para lo que se conoce como la ley de las probabilidades, que se usan en las estadísticas. Por ejemplo, ¿qué probabilidades hay de que una persona muera en un accidente aéreo y un accidente automovilístico? La ley de probabilidades, que son ya números, y los números son fríos, como dicen, pues arrojan un resultado de que es más probable que una persona muera en un accidente automovilístico a que se caiga un avión. Eso está comprobadísimo científicamente por medio de los números. Así es que los que les da miedo subirse al avión, pues no le dé tanto, porque hay más posibilidades de que usted muera en un accidente automovilístico a que se caiga el avión. ¿No ve que cuando se cae un avión y mueren 300 personas es la gran noticia mundial? Pero nada más vea cuántos se mueren en ese país donde se cayó ese avión por accidentes automovilísticos. Tan solo aquí en Guadalajara. Al mes se mueren decenas de personas en accidentes automovilísticos. Porque entonces él sentó las bases para poner el fundamento y las estadísticas. Cuando hay elecciones y todo eso, de una manera científica, ellos hacen los conteos y se han fijado que dicen, no, pues lleva tantos puntos de ventaja y las encuestas de salida y quién sabe cuánta cosa, y pues uno se queda así, ¿no? Y luego ya al final dicen, ay, pues tenía razón, oiga, ¿cómo le...? Pues es que es una ciencia. Bueno, Blas Pascal puso las bases para este asunto. Otro ejemplo, usted compra un billete de lotería, usted tiene fe que se la va a sacar. Miren, eso sí tiene fe la gente. Y mucha fe, porque resulta que 1 millón de personas compraron también un cachito de lotería. Ese 1 millón de personas cree que se va a sacar el premio mayor. Pero de ese 1 millón, solamente 1 se va a sacar el premio mayor. Pregunta, según la ley de probabilidades, fíjense, escuchen bien, porque ustedes razonan y son inteligentes. Según la ley de probabilidades, ¿qué porcentaje de probabilidades hay de que usted se saque la lotería, el premio mayor? 1 en 1 millón, pero el millón sigue creyendo que todos se la van a sacar. Que ellos son el afortunado. Entonces, ¿qué onda con eso? Falta más razonamiento. Por eso es que el cristiano es objetivo. El cristiano camina con el razonamiento, con la inteligencia funcionando. Y el cristiano no anda comprando boletitos de rifas y esas cosas. Porque tan solo con esta ley de probabilidad, ya te das cuenta. Una vez me acuerdo, un hermano le dijo a su papá, papá, toda la vida te la has pasado comprando billetes de lotería, nunca te sacaste nada. Algún día, hijo, algún día. Y el hombre ya estaba viejo. Y luego volteó y me dice, tiene más de 50 años comprando, pastor.
Entonces, ¿cuánto gasta al mes? Y ya me dijo, y dije, bueno, vamos a ponerlo al mismo precio. Y empezamos a hacer cuentas. Eso cuesta una casa, dice. Y ni casa tenemos, papá. Ay, papá. Bueno, pues este Blas Pascal, con esta ley de las probabilidades, él planteó, en un debate que hubo en una universidad en Europa, él planteó lo que se conoce como la apuesta de Pascal. Había un debate y había algunos escépticos ateos que dieron sus argumentos ante el auditorio, los estudiantes, y probaron que Dios no existía, según ellos, con sus argumentos. Entonces, Blas Pascal aquí dio a conocer lo que, repito, se conoce como la apuesta de Pascal, que según las leyes de probabilidades, escuchen, hay 50% de probabilidades que Dios exista y 50% de probabilidades que Dios no exista. Entonces estamos a mano, los creyentes y los no creyentes. Entonces, Blas Pascal dijo, pues sus aspectos filosóficos, sus razonamientos son muy interesantes, pero el mío es mejor, les dijo. Y lo tacharon de soberbio. Dice, no, pero déjenme explicarles por qué es mejor. Escúchenme, dijo. Y ahí va lo que él dijo. Mira, según esta ley, tú puedes creer en Dios. Si existe, pues saliste ganando, ¿verdad? Ahí está, 50%. Tú puedes creer en Dios. Si no existe, no ganarás nada. Entonces, ¿quién ganó más? El que creyó. Y luego dice, tú puedes no creer en Dios. Si no existe, no ganaste nada. Tú puedes no creer en Dios. Y si existe, perdiste todo. Mi pensamiento es mejor que el de ustedes. Mi propuesta es mejor que la de ustedes. ¿O no? Es mejor creer que no creer. Inteligente el hombre este, se parece a usted y a mí. O nosotros nos parecemos a él. Entonces, ¿podemos probar la existencia de Dios en un laboratorio? Pues no. Pues es evidente que no. Nunca se ponga a discutir con un escéptico en eso. Pero déjame compartirle algo. Hay algo que se conoce como evidencias. ¿Qué son las evidencias? Según el diccionario, dice que este término evidencias son los signos, fíjese bien, son los signos, son las señales, rastros y muestras que hay en un suceso delictivo, por ejemplo. ¿Verdad? Alguien llega a un lugar y ve a alguien ahí que está cortado en 4 partes y no dice la persona, ¡ay, se suicidó! Digo, por el amor de Dios. Le cortaron los 2 brazos y las 2 piernas, nomás dejaron el tronco y lo partieron en pedacitos. Y luego si alguien llega y dice, ay, esto parece suicidio. Nadie en su sano juicio dice esa tontería. Entonces es evidente que allí hubo un asesinato. Alguien mató a esa persona, pero no saben quién. Pero dejó unas, ¿qué? Evidencias. Entonces los médicos forenses y los policías, los investigadores empiezan a investigar, empiezan a buscar el rastro, las huellas que dejó esa persona. ¿Me expliqué? Bueno, entonces evidencias son los rastros, huellas, etcétera, de un suceso, por ejemplo, arqueológico. Ahí andan unos arqueólogos y de pronto encuentran algo así que les llaman pirámides. Y le llama la atención. ¿Por qué le llama la atención? Porque saben su razonamiento inteligente que eso tiene un diseño. Nunca se le ocurre a un arqueólogo cuando descubre ruinas decir, ay, esto explotó y se formó. Nunca. Entonces dice, a ver, mira lo que descubrimos. Vamos a investigar. Y comienzan a investigar, ¿qué? Los vestigios, las huellas, el rastro que dejaron. ¿Quién es? ¿Alguien?
que evidentemente hizo esas construcciones. ¿Me estoy explicando? Alguien ve, por ejemplo, un cuadro, cierto cuadro, y no tiene firma ni nada, entonces nadie dice, ay, mira, esto salió de una rana. Este cuadro tan hermoso salió de una rana, salió de un protozoario. Nadie dice eso. ¿Y quién es el autor? No, pues no se sabe. Pero vamos a investigar. Y empiezan a investigar otras pinturas. Esta se parece al trazo de Leonardo da Vinci, por ejemplo. O de Miguel Ángel, qué sé yo. Entonces empiezan ellos a investigar y ya tienen bien los estudiosos. Tienen muy catalogados los trazos de Da Vinci, que ellos saben. Un experto, cuando ve una pintura, dice, este es uno original de Van Gogh, por ejemplo. Es original. ¿Cómo sabe? Porque es experto. Porque se estudió cómo seguir el rastro y las huellas y conoce perfectamente. Y nadie dice, pues, ¿quién sabe de quién sería ese cuadro? Porque fíjate que resulta que, pues, explotó el tanque del gas y salió el cuadro bien bonito, el paisaje. Nadie dice esa tontería. Entonces, esas son las evidencias que nos guían, ya sea al delincuente, al asesino, ya sea al imperio azteca o babilónico, o ya sea a algún personaje histórico. ¿Está conmigo? Bueno, la Biblia no pretende probar que Dios existe, ¿eh? No. Más bien, la existencia de Dios en la Biblia es presentada como algo que no se discute, como un sí, algo que no necesita ser probado. Génesis 1:1 dice, en el principio no sabemos quién hizo nada. ¿Así dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero yo no creo eso. Ajá, ese es problema tuyo. El hecho de que no creas, bueno, pues, ¿qué? Ni modo. Pero vayámonos a la ley de probabilidades. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, los cielos y la tierra, fíjate. Principio es tiempo. Cielos, tierra, materia. Entonces, las evidencias, las señales, las huellas que hay en la creación, cuando las observamos, irremediablemente nos lleva ¿a dónde? A ver, díganlo. Díganlo, dije. Hoy todavía, bueno, allá usted sí cree o no en Dios, ¿verdad, Chuy? ¿O están todavía dormidos? Apenas estamos empezando y algunos ya se le fundieron los fusibles. Bueno, pues ni modo, se fundieron como las luces. Está bien, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, las evidencias de la creación, las señales, las huellas que hay en la creación, lo maravilloso de ella, nos llevan irremediablemente a Dios. Hay testimonios de científicos que al estar estudiando su ciencia, ven la maravilla de la creación de Dios, de cómo está formado. Y podemos hablar de doctores, de físicos, que al observar la naturaleza dicen, pero es que qué increíble es esto. O sea, ¿cómo es posible? Empiezan ahí a luchar con sus razonamientos y pensan, ¿cómo es posible? A ver. Tenemos unos pulmones. Solo la Tierra tiene una atmósfera de oxígeno. Ay, pero ¿por qué? Y luego los árboles procesan eso y exhalan oxígeno. Ay, a ver. ¿Por qué? Y empiezan a razonar. Y empiezan a ver las huellas de un diseñador. ¿Están entendiendo? De un diseñador. Basta con que vea un pajarillo, un tucán. ¿Conocen los tucanes? Entonces, no, pues vaya al zoológico y allí ve uno. Es impresionante los colores, las formas. Hay miles de especies. Flores ni se diga. Fauna, olvídese. Y es impresionante. Oiga, por una explosión el canguro se le hizo una bolsita aquí para meter ahí a su hijito. Ay, por el amor de Dios, eso es un diseño
maravilloso, espectacular. ¿Sí o no? Que vuele una ave. ¿Por qué usted no vuela? ¿Por qué los peces están adaptados al agua? Bueno, hay una teoría del origen del universo muy famosa que se llama el Big Bang. Significa grande explosión. Esta teoría asegura, dicen los científicos, que allá en un lugar muy lejano, hace 13,720, quién sabe cuánta potencia de millones de años, se inició el universo, hubo una gran explosión y la partícula de la vida terrestre surgió. ¿Qué fe tienen estos? Pregunta, ¿estuvieron ahí? Entonces, ¿cómo me dicen eso? Tú tampoco estuviste cuando Dios hizo la creación, pero ahí está la creación, mi estimado. ¿Y de dónde sacó lo de la explosión? No, pues es que hay vestigios que hay, probablemente. La Biblia dice, probablemente Dios hizo los cielos y la tierra. No, dice, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces esa teoría, los científicos de hoy, en el laboratorio, están tratando, ya tienen algunos años, algunos 5 o 6 años, están tratando de hacer una réplica, fíjese qué cosas, del Big Bang, pero en pequeño, en el laboratorio. Es decir, ellos van a hacer chocar la materia a una velocidad más como la velocidad de la luz, ¿sí? Porque la teoría de ellos es que esa velocidad, al chocar la materia, va a producir la partícula que originó la vida. Imagínense, ¿no? ¿Cuándo ha visto que 2 autos choquen y salga algo bueno? Es que dice el necio en su corazón. Es que tú dices, ¿cómo es posible tanta cosa? A ver, según la ley de probabilidades, ¿qué probabilidades hay de que usted recorte las letras del alfabeto? ¿Sí? Así en papel, pintadas, impresas. Entonces usted tome ese papel, esas letras y las lance al aire, así las tire y que caigan ordenadas, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Según la ley de probabilidades, ¿qué posibilidades hay? Bueno, según esa ley dice que es 17,000,000,000 de millones, de trillones, de cuatrillones, de quién sabe cuántos a la quién sabe cuánta potencia de probabilidades de 1 en todos ese número. Lo cual significa que es imposible. A ver, agárrese un bote de pintura, métale rojo, colores y mézclelo. Y le doy permiso de que en esa pared usted, así con fuerza, lo lance ¡ah! Y salga un paisaje bien bonito. Según la ley de probabilidades, es 1 en millones y millones y millones y millones de veces, lo cual significa que es imposible que en un evento así salga algo totalmente ordenado. Más bien, todo tiende al desorden. Deje usted de hacer el aseo en su casa y ¿cómo va a estar? Entonces, ¿cómo que está evolucionando? ¿O cómo que evolucionó? Si la segunda ley de la termodinámica dice que todo va en detrimento, en corrupción, se desgasta. ¿Están entendiendo o no? Entonces, ¿de dónde sacan? Pues de la mente necia, insensata, que no mira todas estas cosas, porque hay necedad en su corazón. Entonces, la creación da testimonio de un creador. Hay un diseñador. Y claro, el ateo te va a decir, ¿y quién diseñó a Dios? Y es interminable el debate. Salmo 19. ¿Y todo a qué se reduce? A creer o no creer.
Pero el que cree tiene más posibilidades, ¿no es cierto? Según la ley de Pascal. Salmo 19, versículo 1. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Aquí cuentan significa proclamar, significa evidenciar, significa hablar. Los cielos evidencian ¿qué? La gloria de Dios. Los cielos proclaman, hablan de la gloria de Dios. Note, la creación no es Dios, eso se llama panteísmo. No se confunda. Versículo 1 sigo. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, el firmamento nos habla, nos muestra la obra de las manos de Dios, su hechura. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día. Un día habla a otro día. ¿Qué habla? Y una noche a otra noche declara sabiduría, enseña sabiduría, muestra sabiduría. ¿A qué se refiere? Mire, si usted es observador, o usted sabe perfectamente que el sol sale todos los días, ¿no es verdad? Pero con una exactitud de reloj suizo. Impresionante. Tiene miles de años saliendo por el mismo lugar y hace un recorrido. ¿Cuánto dura el día? 24 horas. Con una exactitud impresionante. Pero no todos observan eso. Un día emite palabra otro día y el sol sale. Y tú lo miras. ¿Cuánto puede aguantar el hombre, una persona, mirar al sol directamente? Un par de segundos, ¿no es cierto? Y así algunos quieren mirar a Dios, cálmese. Mientras estemos en este cuerpo no podemos. Basta con creer. Pero las obras de la creación me hablan, me dicen que hay un diseñador increíble, muy inteligente y muy sabio, que hizo todo bueno, dice, que hizo los peces, las aves, y dijo, es bueno en gran manera, es bueno en gran manera. ¿Se imagina? A ver, haga usted un pajarillo, pues solo dibujado, oiga. Nadie puede crear la vida. Cuando el verbo crear, en el principio creó Dios, ese verbo es una palabra hebrea, vará, con B grande, y significa crear de la nada. Crear de la nada. Y solamente Dios es el único capaz de crear de la nada algo. Nosotros decimos, ay, es un gran creador, decimos del artista, del escultor. No, porque ya estaba la materia, él nada más le dio forma. Y nadie dice, se hizo sola esa escultura. ¿Verdad que no? Todo el mundo dice, wow, ¿quién hizo esto? Miguel Ángel. Ay, ese Miguel Ángel es un genio. Entonces, nadie se para ahí y dice, no, espérenme. Es que chocaron dos bicicletas y salió la estatua. Nadie dice esa tontería. Versículo 3. No hay lenguaje, fíjate, no hay un lenguaje audible, ni palabras, ni es oída su voz. Es decir, solamente hay evidencias. Así como el rastro que deja un asesino, como el rastro que dejaron los antiguos, como el rastro que deja un personaje histórico, la creación es el rastro que dejó Dios. Pero ya no habla Dios, ya habló y creó. Nada más está la evidencia. Versículo 4, por toda la tierra salió su voz. Parece una contradicción con el versículo 3. No es oída su voz, pero salió su voz. No hay contradicción, porque la creación pues no habla. ¿Y qué significa que salió por toda la tierra su voz? Que en el principio dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. A eso se refiere. Hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, Dios habló y fueron creadas. En ellos, o sea, en los cielos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor.
narra sobre la creación, pero noten, del 1 al 6, David, que escribió este salmo, está hablando de la creación, pero la creación no es Dios. La creación no va a proclamar la salvación. Es una evidencia del Creador, pero no salva, no proclama la salvación. ¿Qué es lo que la gente necesita para ser salvo? Oír el mensaje. Pero nadie puede negar que Dios existe por las evidencias. Porque fíjese lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Ahí está. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Ahí está, para esos que se conforman con el polvito de oro. Yo me quedo con la palabra de Dios. Porque es deseable más que el oro y las piedras preciosas. Así está el asunto, mis queridos hermanos. ¿Cómo la ven? Romanos capítulo 1. Ay, siempre has de sacar tu veneno, me dijeron un día. Ay, mi veneno. Y tú siempre esparciendo tu veneno. ¿Qué prefieren, el oro o la palabra de Dios? ¿Más claro que eso? No puede ser. Ya de plano, no piensan. No razonan bien. Romanos 1, versículo 17. Fíjate cómo Dios decidió revelarse por fe. Aquí está una vez más. Porque en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué es fe? Creer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y para fe, como está escrito, mas el ateo no tiene fe y no vive. Pues eso es lo contrario a esto, ¿no? Mas el justo, el creyente, por la fe vivirá. Por la fe Abraham fue justificado porque creyó. El que mira el sacrificio de Cristo y cree, será salvo. Se arrepiente, se convierte, será salvo. Pero también los ateos saben, algunos de ellos saben mucha Biblia. Yo los he visto en la televisión. No, el pueblo de Israel, y te sacan ahí un montón de historias de la Biblia. Y Jesús, no, Jesús dijo esto y lo otro, pero no son creyentes. Oiga, ¿usted es creyente? No, yo soy historiador. Para mí Jesús es un personaje solamente histórico. Entonces tiene un entendimiento muy terrenal, muy humano, acerca de Dios. Porque evidentemente alguien así asegura que Jesús no es Dios. Ahora fíjese. El justo, entonces, habla de fe, versículo 18. Porque la ira de Dios, ¿la qué? Pues no, que no se enoja, oiga, Dios. Pues es que usted ha oído a predicadores que dicen que Dios es amor. Sí es cierto, pero también Él se enoja contra el pecador. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esta frase, toda impiedad en el griego, significa negación de Dios. Todos los que niegan a Dios, la ira de Dios se revela contra los que niegan a Dios. E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Aquí se refiere, según el contexto, a la existencia de Dios. El versículo 19 nos lo comprueba. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, evidenciado. Hay huellas suficientes, hay vestigios suficientes que demuestran lo que de Dios se conoce. ¿Qué? Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Por medio de la naturaleza, de la creación. Son las evidencias de Dios. Ve el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él. A ver, si Él es invisible, pues sus cosas de Él, ¿cómo son? Invisibles a nuestros ojos naturales. Ahora fíjate, ¿a qué se refiere con cosas invisibles? Su eterno poder y deidad. Eterno, diga la palabra eterno. ¿Qué significa eterno? Que no tuvo principio ni fin, que nunca empezó y nunca terminará.
Eso es eterno. Eso significa la palabra hebrea y su equivalente en griego, que nunca tuvo principio, nunca terminará. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando dice principio no significa que tuvo un inicio, sino que todo está encerrado en Dios, que es eterno. Entonces dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué se hace claramente visible? El poder eterno de Dios. No se duerma. El poder. Como 20 allá atrás despertaron. ¿En qué estaba? En que ganaron las Chivas. ¿O qué? Ya me perdí aquí. Ok. Su eterno poder y deidad se hacen como claramente visibles. ¿Desde qué? Desde la creación del mundo. O sea, fíjese, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? A ver, usted ve el sol. Ahí está, claramente visible. Todos sabemos que la Tierra gira alrededor del sol, ¿sí? Pero la Tierra gira en su mismo eje, a una velocidad, no me acuerdo, ahorita se me olvidó, es que se me confunden los números. La velocidad de rotación de la Tierra que va así y se traslada, es el movimiento de traslación alrededor del Sol y va girando. Y ustedes saben que hay un efecto, no sé cuántos de ustedes cuando recuerdan que estábamos en la escuela y la maestra nos ilustró de por qué si la Tierra gira, por qué no salimos volando. ¿Y por qué estamos parados así? Pero la Tierra se va moviendo a una velocidad extraordinaria, exacta. Si dejara de moverse, salimos volando. Y si se moviera más fuerte, quién sabe qué pasaría. Nos anclamos, no podríamos movernos. Ay, es que explotó el universo y así se formó todas las leyes exactas. Entonces, todos conocemos eso, la Tierra gira, pero ¿quién la impulsó? Porque las leyes de la física dicen que un objeto se mueve según la fuerza que se le da para impulsarla. Usted agarra una pelota, un balón de fútbol y le da vueltas así, en el dedo, ¿verdad? ¿Alguno lo ha hecho? Y está ahí, y todos los niños, mira Maradona, dice, está ahí. Y la pelota girando. Y cuando el giro empieza a perder fuerza, le vuelve a dar un impulso. Y ahí se mantiene, ¿no es cierto? Yo creo que Dios está ahí dándole vuelta a la tierra, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios sustenta todas las cosas con la potencia de su poder. Es un poder invisible. ¿Quién impulsa la tierra? Pregúntale al científico y te dice, es que todo se originó, ¿dónde? Pues cuando el Big Bang, cuando explotó. Entonces empezó a formar todo y todo así, bien suave, ¿no? Entonces la explosión provocó que la tierra no estuviera tan cerca del sol para que los habitantes de la tierra no se chamuscaran, ni tan alejado para que no nos congeláramos. Fíjese qué tino tiene la creación. Nuestra madre naturaleza. La naturaleza no es madre. Y si fuera madre, tiene un padre. Algunos están así como que... bienvenidos a la clase de... Sigo leyendo. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, razonadas por medio de las cosas hechas. El asunto es que el necio no razona. De modo que no tienen excusa. ¿No tienen qué? Pretexto.
Por más que le inventen que el Big Bang, que mi abuelita era una rana, que mi abuelito era un chango, por más que le inventen, digo, oiga, qué manera de rebajar la dignidad del hombre. Que su abuelito es un chango, pues el suyo. El mío fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y el de usted? Su abuelita era una rana. La mía fue hecha a la imagen de Dios. Hubo el siglo pasado un astrónomo que ha sido el de mayor influencia en el siglo XX. Se llamó Carl Sagan. Ese hombre era bien notable, tenía doctorados en no sé cuánta cosa. Era un astrónomo, el físico, matemático, era una eminencia. Pero era ateo. Y él dijo lo siguiente: si el universo existe por causa de Dios, dice, ¿quién hizo a Dios? ¿Cuál es la causa de que Dios exista? Porque todo existe por una causa y efecto. ¿Sí? Todo existe porque hay una causa. ¿Por qué causa existe el universo? Porque Dios lo hizo así, pero a Dios ¿quién lo hizo? Dijo. Entonces, si Dios, dijo él, ¿cuál es la causa que Dios exista? Si Dios fue creado, pues entonces no es Dios. Por lo tanto, mire qué razonamiento tan inteligente. Por lo tanto, Dios no existe, dice. Pero resulta que él murió, me parece que de cáncer. No estoy muy seguro, no recuerdo bien, pero parece que murió de cáncer. Y dicen, yo lo leí esto cuando él murió en el 1996. Él, según algunos datos, dijeron que él, en su lecho de muerte, hizo y dijo lo que muchos hacen. Dijo, bueno, he estado últimamente poniendo en tela de duda acerca de la existencia o no de Dios. O sea, ya empezó, porque Celestine estaba así, porque las llevaba de perder, porque según la ley de probabilidades de Pascal, pues él iba de pierde. Ahí están las evidencias. Si tu veredicto es que Dios no existe, pues eres como el juez que ante las evidencias de que el asesino es culpable, lo declara inocente. ¿Entendieron eso? Ahí va otra vez. Las evidencias ahí están. Si tu veredicto es que Dios no existe, eres como el juez que ante las múltiples evidencias de que el asesino es culpable, lo declara inocente. Todo mundo sabe, los testigos que lo vieron que lo mató, dicen, es que yo vi que lo mató, pero el juez dice, inocente. Bueno, el hecho de que sea declarado inocente, bueno, legalmente puede ser alguien declarado inocente, pero moralmente es evidente que es culpable. ¿No es cierto? Entonces, eso es evadir la ley terrenal, pero hay una ley a la que todo mundo, hay un juicio al que todo mundo se va a enfrentar, que es el juicio final. El hecho de que algo esté legalizado, por ejemplo el aborto, el hecho de que esté legalizado y una mujer allá en el DF pueda abortar a su bebé de hasta 3 meses de edad, legalmente no le hace nada. Eso no significa que moralmente sea correcto ni sabio. Eso se llama asesinato. Déjame ilustrárselo con esto. Aquí tengo en mi mano, supongamos, no lo tengo, una semilla de trigo. Entonces, yo le digo a usted, a ver, hermanos, ¿qué tengo aquí? ¿Qué me respondería usted? Fíjense, esto estuvo buenísimo. Otra vez, yo tengo una semilla de trigo y les digo, ¿qué tengo aquí? ¿Usted qué me va a responder? ¿Hasta ahí le alcanzó? ¿Hasta ahí le alcanzó? Una simple... Ahora, esa semilla de trigo yo la agarro, la piso y ¿qué pisé? Una semilla de trigo. ¿Qué vale una semilla de trigo? Nada. Pero si lo veo con un pensamiento más elevado y digo,
este es un campo de trigo. ¿Sí o no? ¿Es un campo de trigo? ¿Sí o no? Díganlo. Ahí está el potencial. ¿Sí o no? Para sembrar hectáreas y hectáreas de trigo. En una semilla, sí, en una semilla, fíjese. Entonces, si yo la piso, esa semilla que no vale nada, la piso, no estoy destruyendo un grano de trigo. Estoy destruyendo un campo de trigo. Estoy provocando hambre en la gente. Cuando una mujer aborta a su hijo, aunque sea legal, está matando a una generación. Imagínense ese día delante de Dios. No, pues es que el PG dijo que estaba bien. No, pues los del PRD dijeron que pues eso está bien. Y luego el panista va a salir, no, pero yo dije que no. ¿Se va a salvar uno y el otro se va a perder? No, no consiste en eso la salvación. Ya lo sabemos. ¿Verdad que no? Sino en creer en Dios, en arrepentirse y vivir la vida cristiana, convertirse, sus pecados lavados en la sangre de Cristo. Entonces, por las evidencias ahí están. Si su veredicto es, Dios no existe, bueno, pues cada quien. Entonces, así es el ateo, a pesar de las evidencias, su juicio es, pues no hay Dios. Sin embargo, eso no lo libera de su culpabilidad. ¿Estamos? Ante el Dios invisible, ante el cual algún día dará cuentas y no habrá excusas. Hermanos, termino con esto. El universo no es una casualidad como nos han hecho creer los sabios del mundo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, algunos padres o algunos jóvenes me preguntan, oiga, ¿qué hago? Porque en la universidad pues me enseñan la teoría de la evolución. Bueno, lo mismo me preguntaron mis hijos. Yo les dije, no, pues ustedes respondan como ellos quieren en los exámenes, porque si no te van a tronar. ¿Mi abuela era un chango? Sí. Tú sabes que no. ¿Cómo se llaman las crías de las ranas? Ajolotes. Renacuajos. Bueno, el término coloquial es ajolote. Aquí somos un montón de creación de Dios. ¿Qué dijo? Ay. No, hermanos, el universo no es una casualidad. Miren, del tamaño del universo es el error de los ateos. De ese tamaño. Tú no eres una casualidad. Tú no eres un accidente de la naturaleza. Ahora, ¿qué es una casualidad? Según el diccionario dice que es la combinación de circunstancias que no se pueden evitar. Eso es una casualidad. Hubo un científico, este está bien interesante y termino, llamado Jules Henry, era un francés. Esto hace un par de siglos. Este hombre, que era matemático también, físico, astrónomo y muchas linduras de esas, pero era filósofo de la ciencia. O sea, él razonaba. Y fíjense lo que dijo él acerca de la casualidad. Dice, si al salir de mi casa, yo a las 12 p.m. dijo, y me cae justo cuando yo salgo de mi casa, me cae en la cabeza una teja del techo, y digo, ¡ay, qué casualidad! ¡Ay, qué mala suerte! Dice. ¡Qué mala suerte! ¡Qué casualidad! Esa teja tenía que caer justo a las 12, cuando yo salía. Pero luego él razonaba, lo dejó plasmado ahí y dijo, sin embargo, escúchenme, dijo, sin embargo, seamos objetivos, esa teja no cayó por casualidad ni por mala suerte. Lo que sucede es que se cayó porque estaba mal puesta. El viento sopló fuerte y la hizo caer. Pues esas son cosas que yo desconocía, que estaba floja la teja y que iba a soplar el viento. Eso yo lo desconocía y por eso le llamamos a eso casualidad o mala suerte. Dice, mi razonamiento es este. La casualidad es el nombre que le damos a nuestra ignorancia.
cristiano cree en la buena suerte? No. ¿El cristiano cree en la mala suerte? No. ¿Qué no dice la Biblia? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿Quién tiene el control? Entonces le chocaron el carro. ¡Ay, qué mala suerte! ¿Cómo que la mala suerte? ¿Quién dijo? Es que nos falta conocer a Dios. Jesús dijo: aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Ni un pajarillo cae en tierra sin vuestro Padre. ¿Qué significa eso? Un control en la omnipotencia de Dios en la creación impresionante. Pero luego vienen las preguntas del razonamiento. Bueno, si Dios tiene control, ¿por qué el huracán fulano ahorita que están pegando allá en el Golfo de México y en los Estados Unidos, ¿por qué arrasa con cristianos y no cristianos? También para eso hay respuesta. Pero también hay testimonios de que a veces sopla el turbión y la casa de un cristiano no la tocó. ¿Por qué? Bueno, eso se responde con la soberanía de Dios, que muchos desconocen. Por eso estamos conociendo a Dios. Déjame terminar, abra su Biblia con Romanos 11, nada más lo vamos a leer. Porque no hay otra manera de terminar si no es con las palabras del apóstol Pablo. Refiriéndose a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios, a la sabiduría de Dios, a la omnipotencia de Dios. Se le fundieron los fusibles a San Pablo. Y ayer cuando yo leía todo esto y estudiaba, a mí se me fundían también y me quedaba así como absorto, dicen. Estupefacto, maravillado. Se me borró la cinta, como usted quiera. Se me botó el fusible. Porque la corriente era tal que... Romanos 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad. Dicen los científicos que han sondeado el universo y no llegan a su fin. Oh profundidad. Ese significa infinito, sin fin. De las riquezas de la sabiduría. Oiga, yo cuando veo ciertos pajarillos, yo soy muy observador de la naturaleza y me gusta mucho. Pero el otro día que fuimos al zoológico, había unos pajarillos ahí tan raros, yo no los había visto, y con un copetito así, luego unos colores, y luego la colita de una manera, y estaban todos diferentes. Y yo me le quedé viendo a uno, quién sabe cómo se llamaba el pajarillo ese. Yo dije, mira nomás, solo a Dios se le ocurre hacer eso. Mira nomás, qué genialidad. Mira, y yo estaba hablando allí con mi esposa, pero se dio la media vuelta y ni me fijé, yo hablando solo, y yo veía que la gente, era una jaula. Y luego volteé y yo pensaba que, los miraba por acá, yo pensaba que mi esposa, mira nomás, qué grandeza de Dios, y quién sabe qué. Y han de haber dicho, este está bien loco. Ha de ser el científico loco. Oiga, solo a Dios, esos trazos así, las plumas. Un cóndor, el ave más grande que hay, junto con el albatros, es un monstruo impresionante, con unas alas que tú dices, ¿cómo se le ocurrió? Pajarillos con el pechito aquí rojo. Y todo producto de la explosión, ¿eh? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Aquí la ciencia de Dios es el conocimiento que Dios tiene. Cuán insondables, o sea que no tienen fondo. Son sus juicios, aquí juicios significan sus decisiones. E inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Se imaginan a Dios haciendo ahí la creación y de pronto dijo, voy a hacer una jirafa? Pero ¿cómo son las jirafas? ¿Cómo le hago? Entonces tuvo ahí alguien de consejero, dice, pues mira, hombre, hazle unas patas flacas largas. Y luego, pues de más o menos ciertas medidas, luego hazle un cuello largo. Ay, no se me había ocurrido. Qué buena idea tengo.
¿Quién fue su consejero? Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Al pastor sea la gloria por los siglos, amén. Al cantante sea la gloria por los siglos. Por favor, hermanos, una vez más. Si todavía no te cae el 20 de quién debes honrar y admirar y aplaudir, pues síguete como el ateo, dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Yo ya tengo mi definición bien, como dijo el ranchero, ya tengo mi definición bien definida. Nos falta conocer a Dios, ¿verdad? Sigue diciendo, y para mí mi vida, toda mi vida es mi esposa. Sigue diciendo que tus hijos son tu adoración. Sigue diciendo. Son puras expresiones ignorantes. ¿Qué hacemos? No, tampoco me vean así. Les estoy diciendo la verdad. Porque Dios suele quitar los ídolos de enfrente, fíjense. Así es que cada quien sabrá. Por favor, no me haga su ídolo porque yo todavía quiero vivir un poquito más. Aleluya. Pónganse de pie. ¿No quiere levantar sus manos en adoración al Creador del universo? ¿No quiere hacerlo? A ver, levante sus manos. Acuérdense que somos polvo, hermanos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Polvo. Qué grandeza de Dios, hermanos. Señor, te damos gracias. Como dijo el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, cuando escucho el cantar de los pájaros, soplar el viento, mover esos árboles, cuando contemplo el mar, los peces. Con razón salió del autor de aquel gran himno antiguo de más de 100 años. Cuán grande es Él. Él escribió y dijo, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, dijo, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver la luz, el sol brillar en su cenit, dijo, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. ¿Quién es el grande, hermanos? Él. Bueno, ese grande Dios es tu Padre. Algunos dicen que la madre naturaleza, la naturaleza no tiene madre, tiene un Padre. ¿Sí o no? Y ese es nuestro Dios. Se oyó feo lo de hace un rato, ¿no? Pero lo dije sin ninguna mala intención. No, la naturaleza no es madre de nadie. Ella es creación del Padre de todos nosotros. Y nos la dio para que la disfrutáramos, hermanos. Disfruta lo que Dios hizo. Pero no se te olvide que la gloria es para Él. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Faltan palabras, Señor, para expresar nuestra gratitud. Reconocemos que somos polvo, no somos nada. No podemos cuestionar al Dios creador del universo. No. Pero sí nos hace falta conocerte, Señor. Necesitamos conocerte más en tu grandeza, en tu santidad, tu omnipotencia, omnipresencia. Gracias, Señor, por tu palabra en la cual te has revelado. Y nosotros por la fe entendemos. Tu palabra dice que no se alabe el sabio en su sabiduría ni el rico en sus riquezas, sino en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Señor, te queremos conocer cada día más. Queremos conocer más de tu soberanía, de tu gracia,
también de tu ira, de tu enojo. ¿Por qué es que tú te enojas contra el pecador? ¿Por qué es que lo amas y lo perdonas cuando se arrepiente? Tu santidad, Señor, tus juicios. Queremos conocerte. Gracias, Jesús, por venir a darnos a conocer al Padre. Tú eres la imagen del Dios invisible, el que está por sobre toda la creación, porque en Cristo, en Él fueron hechas todas las cosas, sean principados, potestades, lo pasado, lo presente, todo fue hecho por medio de Él y para Él, y nosotros somos también obra de tus manos, Señor. Somos tu máxima creación. Tú no moriste por el mundo animal ni vegetal, tú moriste por la humanidad, por nosotros. Te acordaste que éramos polvo, y este polvo, Señor, tú lo estás formando, lo estás transformando, y tú quisiste salvarnos, Señor. Te damos las gracias. Queremos conocerte más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.